lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Cuando tenía 5 años gané un concurso de dibujo. Dibujé a gente sin brazos. No porque no tuvieran brazos, sino porque a los 5 años todavía no sabía dibujar brazos. Eso sí, contentos. Muy contentos. Los dibujé a todos con una gran sonrisa. Ese día me sentí como un gran artista. Pero bueno, que a día de hoy he dejado escapar mi arte. A día de hoy no entiendo nada de arte. Voy a un museo y no distingo los colores. Veo a un David de Miguel Ángel y puedo pensar que lo ha hecho el Vasco de Bricomanía. Pero donde siempre pongo el ojo es en el típico contenido sociocultural de arte en todos los manuales de L. ¿Por qué se incluye ese contenido en el L? ¿Cómo se relaciona el arte y el L? Espera, que hoy me he levantado un poco así a lo filósofo de Twitter y te lanzo esta pregunta. ¿Para qué sirve el arte? Y he invitado a Ana Parrés de Linguaco, que es licenciada en Historia del Arte y además profesora de L. Y me ha dicho que esto de verle la utilidad a todo no es del todo correcto. Y luego ha añadido algo de la utilidad capitalista. Y luego nos ha dado algunas ideas, recomendaciones y consejos sobre cómo podríamos tratar el arte en nuestras clases de L. Ella sí que está hecha toda una artista. Seguro que dibuja a las personas con brazos. Te habla Sergio Delgado y este es el episodio 152 de Movimiento en L. Un movimiento para hablar de arte, utilidades, memes, pies del Fari y, por supuesto, de personas con brazos. Oye, profe, que justo en este momento tenía que salir un patrocinador, ayudándote pues con tus problemas, con tus clases, con tu negocio de español. Pero justo esta semana me he quedado sin ninguno. Si por lo que sea estuvieses interesado o interesada, si por lo que sea quisieses hacer llegar tus servicios y productos a otros profesores de L, a una audiencia ya segmentada, ya fidelizada, y dejarte de gastar tu tiempo publicando en redes sociales o dejar de gastar tu dinero afinando tus campañas de publicidad, pues bueno, que aquí está tu podcast, que en un minutito, justo aquí, justo en este momento donde tú estás escuchando esto, pues tú dices algo interesante, mis oyentes te escuchan y consigues ventas. Vaya, que consigues pasta. ¡Hala! Que ya está dicho. Escríbeme un email que en las notas de este episodio tienes todo bien explicadito. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Pues mira, yo siempre digo que las humanidades y el arte, en concreto, viven en una crisis eterna. Una crisis que además como que se ha fosilizado en la memoria social, ¿no? El arte es como que se mueve en un círculo vicioso que, como te digo, pues debe llevar como 4 décadas mínimo en crisis y que se alimenta pues de una sociedad que no las valora. Pasamos por una educación que las relega siempre a la periferia. Y luego, pues, algo que es un término que yo me he inventado, no sé si realmente existe, que no le falta utilidad capitalista. No sé si existe realmente este término, pero para mí es muy significativo. ¿A qué te refieres con utilidad capitalista? Pues utilidad capitalista es que todo lo que tiene una utilidad económica o intrínseca a la economía denosta que no vas a tener éxito en la vida, según esta idea mía, ¿no? Entonces, las humanidades, pues evidentemente, y menos actualmente, cumplen ninguna de esas funciones porque posiblemente pues, son las carreras que más paro tienen, las peor pagadas. Entonces, pues esa utilidad capitalista no la cumplen. Y bueno, todo esto es curioso, pero para mí lo más curioso es que precisamente esa educación que la relega a esa periferia del currículum educativo, ¿no? A esas asignaturas que son un poco para rellenar, sería el caldo de cultivo perfecto para poder salvarlas. Porque tendríamos que basarnos en la educación y la educación tendría que darles el valor
y el lugar que merecen para salir de esta crisis, ¿no? Y debido también al coronavirus, yo he pensado mucho en esto, ¿no? Porque, bueno, dejando de un lado los debates pues, sanitarios y médicos, que evidentemente son importantes y más en esta época, creo que los debates más profundos que ha habido en este estado de alarma, en estar en casa, han sido debates humanísticos. Pues los modelos de convivencia, las fake news, los límites de la ciencia, ¿no? Las personas, por ejemplo, sin hogar en pandemia, cómo se tenía que preparar el profesorado para la educación. Al final, la sociedad ve útil ser médico o ingeniero, pero no ve útil ser un artista o un filósofo o un profesor de latín, ¿no? Si un alumno tiene buenas notas, posiblemente el 80 al 90% de su entorno familiar o educativo le animen a que elija una carrera científica o técnica, nunca una carrera humanística, ¿no? Y si a todo ello sumamos las reformas educativas que no ayudan para nada y que además asfixian a estas asignaturas, porque es curioso que las demás asignaturas, o sea, nunca vamos a oír un debate sobre si hay que estudiar matemáticas o no, pero en cambio sí hemos oído un debate sobre si hay que estudiar filosofía o no. Uh-huh. Pues al final es como que estamos en un continuo campo de batalla donde lo único que importa es ese dinero y esa utilidad capitalista, porque si no tienes esa utilidad, pues no vas a tener éxito en la vida. Y entonces, Ana, ¿para qué sirve el arte? ¿Cuál es la utilidad que tiene? Pues a ver, esto depende de la persona que me hiciera la pregunta, le pediría, define servir. Porque no es broma, pero precisamente esta pregunta viene dada de eso que te decía, ¿no? De que hay que siempre que justificar el valor y la utilidad, ¿no? Según las directrices sociales de cada momento, ¿no? Si le preguntamos a alguien del medievo, posiblemente te diría que el arte pues, servía para la propaganda de la iglesia. Uh-huh. Y en cambio, si ahora preguntamos a un alumno o un adolescente, pues te dirá que el arte sirve para hacerse un selfie y contar que ha visitado la Gioconda. O sea, quiero decir que, claro, ¿qué es servir, no? Pero bueno, yo emocionalmente y como historiadora del arte, pues para mí el arte es una llave que abre todas las puertas que tú quieras. O sea, realmente las posibilidades son infinitas, ¿no? Y educativamente hablando, pues mira, hace poco leí un libro un ensayo de Susan Sontag que se llama Notes of Camp, que habla sobre este movimiento artístico camp. Y ella dice una frase, voy a intentar recordarme decirla bien, que es que el arte es un nuevo tipo de instrumento, uno que sirve para modificar la conciencia y para organizar nuevos modelos de sensibilidad. Y yo creo que el arte, educativamente hablando, sirve para esto. Es un instrumento, una herramienta que nos sirve para trabajar la empatía, para trabajar la emoción, la creatividad y sobre todo para crear nuevos conocimientos, ¿no? Y sobre todo porque el arte no es para unos pocos. Ya lo decía William Morris, ¿no? No quiero un arte para unos pocos, como no quiero educación para unos pocos y como no quiero libertad para unos pocos, ¿no? Al final creo que tenemos un poco de miedo, ¿no? Al enfrentarnos, no sé nada, no, esto es muy difícil, cuando el arte posiblemente sea lo más humano y lo más sensible, lo más emocional que podamos conocer, ¿no? Aparte de otros usos, ¿no? Por ejemplo, para explicar la historia. A través del arte podemos explicar momentos históricos que no hemos vivido. Realmente es como si tuviéramos acceso, bueno, pues a un periódico eterno, ¿no? Podemos conocer cómo vivían las personas, momentos históricos, podemos conocer personajes físicamente que no podríamos conocer porque no existía la fotografía, por ejemplo, ¿no? O sea, que utilidades, pues, todas las que queramos. Uh-huh. Vamos a adentrarnos con esto que estás comentando, Ana, en el mundo del L y concretamente en los manuales o libros que utilizamos los profesores de español para enseñar la lengua. Sé que existen, muchos de ellos incluyen contenidos artísticos o menos de materia del arte. Como licenciada en Historia del Arte, ¿qué opinión tienes de cómo tratan los manuales de L el contenido relacionado con este mundo del arte? Pues siendo sincera y directa, te diré que el contenido artístico y, bueno, por extensión cultural en los manuales de L es escaso y muy aburrido. Tal vez yo hablo desde una perspectiva privilegiada, ¿no? De conocer algo más.
Pero creo realmente que si somos sinceros y analizamos esos manuales, los más utilizados, los más famosos, es como, a mí me da la sensación de que se basan en presentarlo como si fuera un pegote, ¿no? Yo tengo que cumplir esta cuota cultural dentro de mi programa pedagógico, entonces yo, ¡pum!, lo pongo ahí. Uh-huh. Y para mí son contenidos que no llegan al alumno de ninguna manera, porque el alumno está harto de rellenar huecos de la canción de turno. Está harto de que le presentemos un cuadro y que le digamos, ¿qué ves? Que está bien, pero o sea, la descripción es necesaria y la podemos utilizar en clase, pero no como fin último, ¿no? O, por ejemplo, de estudiar la biografía de Frida Kahlo, que yo ya no sé si es un artista o se ha convertido ya en un producto de marketing, porque es que es horroroso. Pobre mía, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, creo que hablamos de algo, que cuando hablamos de algo cultural o artístico, tiene que ser extenso, más extenso y sobre todo más integrador en el currículum. No tiene que ser algo que no sabes cómo meter y lo metes. Me da esa sensación. Es verdad que cada vez, sobre todo en redes sociales y tal, veo que los profesores piensan un poco esto e intentan integrarlo de otras maneras, ¿no? ¿Y cómo lo integramos esto, Ana? ¿Cómo hacemos que el arte sea algo menos elemento aislado de...? Pues yo creo que el arte tiene una cosa excepcional, que además en esta sociedad de ahora tiene un valor incalculable, que es el uso de la imagen. Uh-huh. O sea, ya lo decía Foncuberta, creo que fue en el 2016, que decía, la imagen es la que va a construir la fibra principal de las imágenes continuamente, ¿no? Y jolín, pues el arte es imagen también, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la posibilidad a través de esa imagen de conseguir objetivos que nos hemos tenido que marcar evidentemente antes, ¿no?, de las sesiones, de las clases, y utilizar el arte para conseguir ese desarrollo crítico y ese cuestionamiento, ¿no? Los manuales lo presentan de manera aislada y no debemos presentarlo de manera aislada. Los materiales artísticos deben ser herramientas del discurso que queremos dar para conseguir esos objetivos. También a lo mejor ese miedo de los profesores, ¿no?, de yo no entiendo el arte, de que creemos que tenemos que ser críticos de arte. No necesitamos ser críticos de arte para trabajar actividades válidas. Yo en clase, por ejemplo, hablo del cambio climático y no soy una experta en esto, ¿no? Simplemente, bueno, a lo mejor puntualmente te tienes que preparar un poco más, ¿no? Pero debido a que estamos bombardeados continuamente por la cultura visual, pues si utilizamos o si conseguimos que esa arquitectura de transmisión, ¿no?, que esa información y ese proceso sea atrayente para el alumno, pues podemos utilizar las 4 destrezas para usar cualquier disciplina artística, porque no solo yo cuando hablo de arte no hablo solo de arte formal. O sea, existe el graffiti, que bueno, que sí que es verdad que se utiliza mucho. Existen los poetry slam, estos donde hablan de poesía improvisada. Quiero decir que no es solo pintura o escultura. También existe la arquitectura, que es como lo más relegado también para estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos y utilizarlo, ¿no? Yo quiero conseguir que mi alumno, no sé, por ejemplo, estudie o llegue a entender perfectamente la anatomía del cuerpo humano. Pues tenemos una escultura maravillosa que nos puede ayudar para la adquisición del léxico. Podemos utilizar también para contar historias, para que use la producción oral. Quiero decir, es que yo creo que lo más importante es tener claro qué objetivo queremos conseguir y seguramente haya una pieza artística que nos ayude a conseguirlo. Pero entonces, siempre integrador. Claro, porque estoy viendo... Tú piensas primero en qué finalidad dentro de la clase de lengua tiene que tener, es decir, tú qué quieres cumplir, qué objetivo quieres cumplir, y luego piensas cómo el arte te puede ayudar a cumplir ese objetivo, ¿no? Y digamos a partir de lo que has comentado, a partir de la integración de diferentes destrezas, que el arte no solamente es algo visual, por muy visual Exacto. que sea, sino que se puede, digamos, explotar de diferentes maneras para, digamos, integrar todas las mismas destrezas en una actividad o al menos en una clase. Sí, es que yo creo que eso es principal, o sea, pero precisamente para que no parezca un pegote. O sea, porque si tú dices, bueno, yo tengo que meter algo de arte porque a mí me han dicho que hay que estudiar cultura, ¿no? También aquí creo que hay 2 ramas, porque yo, por ejemplo,
digamos que en el 80% de mis clases utilizo esa técnica, es decir, el arte como una herramienta, pero no como para estudiar historia del arte o cultura, ¿vale? Pero luego hay en determinadas ocasiones que sí que quiero estudiar algo cultural o artístico y entonces lo que hago es pues me baso más en evidentemente artistas españoles o latinoamericanos para llegar un poco a la cultura hispana, pero por ejemplo yo cuando utilizo historia del arte en el 80% de mis clases puedo hablar de artistas de todo el mundo, no me baso solamente en los de los hispanos. Entonces el fin es que el arte nos sirva como herramienta igual que nos sirve pues o hasta ahora nos servía una canción, ¿no? Una canción, pues cuando empezaron el boom de meter canciones todo el rato, pues nos servía a lo mejor pues para la comprensión auditiva, nos servía para el rellenar huecos, para el léxico, para tal. Entonces, pues con ese fin yo utilizo una canción, pero hay más herramientas aparte de una canción, o ya te digo, de biografías de artistas, que es como lo que más hay en los manuales. Sí. No sé si sabes si existen algún tipo de metodologías alternativas que digamos que contemplen pues un mejor tratamiento del arte en la enseñanza de idiomas. Pues existen varias metodologías que ponen el foco precisamente en este uso de la cultura visual, ¿no? Como elemento, pues digamos, central para el desarrollo cognitivo, ¿no? Creo que para mí lo más importante, y aplicando la riqueza del refranero español, que cada maestrillo tiene su librillo, a mí me gusta, he estudiado varias metodologías y entonces cojo lo que más me gusta de cada una de ellas, ¿no? O selecciono esos elementos que a mi parecer son imprescindibles también según la clase que esté dando, ¿no? Creo que yo destacaría 3 metodologías importantes. El trabajo de María Acaso y Clara Mejías con Art Thinking, que es a modo de súper resumen, ¿vale? Porque tiene una base teórica brutal. Es una metodología que rompe con las imposiciones educativas, lo que quiere es hacer una revolución educativa y que ayuda a los alumnos no a hacer arte, que esto muchas veces es cuando la gente dice, no, historia del arte tal, se piensa que son manualidades, ¿no? O la plastilina o este rollo. O sea, no es hacer arte, sino a pensar como artistas. ¿Y por qué hay que pensar como artistas? Porque los artistas, esto es lo que dice esta metodología, crean y piensan desde el pensamiento crítico, la creatividad y la emoción, que son cosas que los robots no pueden hacer. O sea, ellas basan la metodología en decir, vamos hacia un mundo donde los robots o las máquinas, ¿no? Un poco esa idea, van a hacer lo que nosotros hacíamos hace 20 años, pero hay cosas que los robots no pueden hacer, que son ser creativos, ser emocionales y crear pensamientos nuevos. Eso los robots no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esta metodología es brutal. Os recomiendo mucho. Tienen un libro, hay varios congresos de innovación educativa colgados en YouTube. O sea, son muy interesantes. Luego también destacaría la metodología de las 4 Cs, ¿no? El pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y colaboración, que son, según los eruditos en la materia, las habilidades del futuro, que, como ves, pues tiene mucho que ver con el art thinking, ¿no? Un poco la metodología en la que se basan. Y luego una última, que también se llama parecido, que es Think Art, que es una iniciativa de la Fundación Cisneros y de la colección Patricia Fels de Cisneros, que se basa en el diálogo entre se basa en que el diálogo entre una obra de arte y el espectador proporciona ese aprendizaje interactivo. Y parte también de 5 elementos, que son la problematización, los ejercicios, los diálogos, la información contextual y la reflexión. Todas ellas, al final, yo creo que tienen algo común, ¿no? Y es que ponen de manifiesto que una clase, una actividad, una unidad didáctica es eficaz si estimula el pensamiento crítico, ¿no? Esa creatividad, esa creación de nuevos conocimientos. Otro concepto que dice Art Thinking que me gusta mucho es el pensamiento divergente. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas o en ciencias estamos acostumbrados a que un problema tiene una solución. No. El pensamiento divergente nos dice que un problema puede tener varias soluciones y es más, que todas esas soluciones son válidas,
¿no? Entonces, cuando un alumno, por ejemplo, se enfrenta a una actividad con un cuadro, cualquiera de las respuestas que nos dé cada uno de los alumnos es válida. Ninguna tiene por qué ser mejor que otra ni más correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí un mix de estas metodologías son los puntos claves en los que yo pienso cuando quiero desarrollar una actividad. Y bueno, pues sobre todo hay una cosa que yo siempre digo y es que para mí la educación, pero no solo hablo en idiomas, sino en general, a mí me gusta una educación que produzca reflexiones, no que las reproduzca. Porque, no sé tu caso, pero yo pues recuerdo profesores horribles, pobres, o sea, quiero decir, era lo que hacían, no sabían hacer otra cosa, pero que lo único que hacíamos era reproducir contenidos. Nunca nos preguntaron qué opinábamos sobre X aspecto de la guerra civil, no, simplemente tú tenías que estudiar ese acontecimiento con esas fechas, ya está. Sí, Entonces, sí. bueno, evidentemente eso es bastante aburrido. Lo que yo llamo los escribas, ¿no? De la universidad, ¿no? Yo, a menos antes, que era, veía un tío, un profesor, te leía lo que había en un libro, lo que él había leído en un libro, que había resumido, y tú tenías luego que escribir otro libro tomando apuntes. O sea, era como volver a reproducir la misma idea, ¿no? Pero bueno, sí. Yo creo que esto poco a poco va cambiando. Te estaba escuchando, Ana, y estaba pensando en todo esto que estabas comentando, todas estas metodologías. Si tú te consideras lo suficientemente optimista como para pensar que esto se podría incluir dentro de un sílabus, de un plan curricular de alguna academia o de algún centro de enseñanza de español como lengua extranjera, muy a pesar de lo que yo me he encontrado muchas veces, que pues son planes muy rígidos, muy estrictos, donde lo nuevo hay que pues cogerlo con pinzas y que, oye, esto sobre todo una cosa tan desvalorizada que hemos estado comentando, que es como son las humanidades y como es el arte, ¿no? Incluirlo dentro del mundo de la enseñanza de idiomas. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Eres optimista? ¿Crees que esto poco a poco va a empezar a calar? Pues a ver, no y sí. Quiero decir, veo, pues a través de lo que te decía, redes sociales, sobre todo en Instagram, pues veo gente maravillosa con ideas brutales que digo, jolín, pues sí, ¿no? Me da un poco como de esperanza. Pero luego lo que tú dices, en el mundo académico, en el mundo a lo mejor más formal, hay miedo. No sé si es miedo al desconocimiento, a lo que te decía de pensar que tenemos que ser críticos de arte para poder dar arte o para poder usarlo, porque realmente muchas veces yo tengo actividades que no hablan del cuadro. O sea, yo nunca empiezo una clase y digo, este es el cuadro de Pepito y nunca digo eso, porque no me interesa. Si alguna vez tengo que dar una clase más cultural o algún alumno me pide algo, pues sí, pero no es mi fin, ¿no? Entonces creo que está mal enfocado y creo que es difícil porque, bueno, también hay que diferenciar, lógicamente, yo tengo alumnos para preparación del DELE que evidentemente no puedo ser mega hiper creativa, porque lo que quiero decir, el fin es que aprueben un examen y ya está, ¿no? Entonces, evidentemente en ese aspecto no soy aquí una loca que se tira a cualquier cosa, ¿no? En plan, bueno, pues voy a meterlo en el DELE también. No. O sea, quiero decir, hay que ser un poco coherente. Pero creo que sería maravilloso que se le diera simplemente el lugar que se merece, en el sentido de que o sea, a ti te puede gustar más o menos el arte, pero yo siempre pienso, ¿qué sería el mundo sin Cervantes? ¿Qué sería el mundo sin unas meninas? Y te hablo de cosas muy famosas, ¿no? Quiero decir, tienen un valor y ese valor también forma parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y que a lo mejor el profesorado tiene que reciclarse un poco. Bueno, estamos en un continuo reciclaje y más ahora con la época COVID, ¿no? Me gustaría pensar que sí, pero creo que yo no lo voy a ver, o al menos en la totalidad, aunque sí es lo que dices, que todo va cambiando y puedo ver semillitas, pues creo que no. El otro día hablaba con una profesora que me decía, con todos mis respetos, yo no lo entiendo, no, es que yo no me gusta crear materiales. Entonces, para mí eso es un poco incoherente, porque tú puedes nutrirte de materiales de compañeros, evidentemente todos lo hacemos, ¿no? Luego nombrando al compañero, tal. Pero coger un libro, abrirlo o sea, que a ti no te guste
estar implicada en el proceso de crear cosas nuevas, pues no lo entiendo, ¿no? O sea, para mí, de verdad, con todo el respeto del mundo, y que habrá miles de profesores buenísimos que no les guste, pero, jolín, para mí es un proceso súper necesario. De hecho, es que lo que tú decías, ¿no? Llegar y abrir un libro en clase, o sea... Que los profesores somos artistas, somos creadores constantes. De hecho, yo creo que es una de las cosas más divertidas de esta profesión, vaya, que nos permiten crear y hacer cosas para nuestros estudiantes. No necesariamente artísticas de esta materia, claro, pero sí en cuanto a este proceso creativo, que es crear algo y sobre todo también permitir que los alumnos creen algo dentro de clase. Yo no sé esto, Ana, cómo lo ves, pero yo creo que muchas veces los estudiantes son agentes pasivos en esto del arte, que escuchan, ven, aprecian, leen cosas, pero pocas veces son activos. ¿Cómo crees que podríamos dejarles, entre comillas, crear dentro de un marco de aprendizaje del L y teniendo el arte como núcleo? Pues a ver, yo creo que dices, los alumnos son pasivos, realmente son pasivos frente a la vida en general, ¿no? Están también, o sea, se mueven en un mundo de conceptos, de significados, de objetivos, ¿no? Y yo creo que lo más importante, o lo que hemos olvidado, es que la educación tiene que ser una experiencia, y eso, si no lo transmitimos al alumno, pues no va a ser. O sea, si hacemos que reproduzcan, ¿no? Pues al final es como la dictadura de la razón, como yo lo llamo, ¿no? No hay capacidad de emoción. Mira, yo, por ejemplo, un día llegué a clase, que esto también me gusta mucho hacer, lo que es llegar y soltar algo así que sea llamativo, que a lo mejor luego no continúo con nada artístico en clase, pero tal, ¿no? Llegué y yo me había hecho unas fotos y había colocado partes de mi cara con trozos de cuadros, ¿vale? Entonces le dije, hoy sois los encargados en el periódico de clase de hacer memes. Y tenéis que hacer los memes con estas fotos mías. Bueno, increíble la creatividad, la motivación. Profe, ¿y podemos hacer una foto nuestra? Sí, claro que sí, venga, vamos a crear vuestras fotos y vuestros propios memes. Cosas maravillosas, ¿no? O sea, al final ellos saben hacer y quieren hacer. Pero claro, lógicamente hay que motivarles, ¿no? Y entonces ese enfoque debe ser siempre de la motivación. También tienes que conocer muy bien a tu grupo o a la persona a la que les estás dando la clase. Hay gente, pues, que yo me he encontrado, pues, que a lo mejor de otras culturas, que a lo mejor pues no son como somos nosotros, lógicamente, pues que prefieren clases más clásicas. Bueno, pues tú te tienes que adaptar a lo que tu alumno quiere, ¿no? Pero si tú ves que el alumno se aburre, si tú ves que tal, pues siempre tienes que pensar nuevas formas de crear lo que hablábamos, ese pensamiento divergente, ¿no? Y entonces eso a mí me lleva a pensar en esos profesores que a mí me hacían estar motivada y activa en clase, ¿no? Esos profesores que no me dejaban aburrirme, porque siempre había una pregunta, siempre había un debate, siempre había un punto como de sorpresa de, ay, este tío está loco, ¿qué está diciendo? Mira, yo me acuerdo de una asignatura maravillosa, un profesor maravilloso en la carrera de arte. En la carrera de arte estudiamos asignaturas como teoría del arte o teoría de las ideas estéticas, que lo que hace es básicamente es estudiar la idea de belleza durante toda la historia del arte, ¿no? Una asignatura brutal. Entonces yo me acuerdo que estábamos un día en clase y estábamos hablando en una época concreta del concepto de belleza y fealdad, ¿vale? Y entonces él de repente soltó en clase, pone una foto como de unos pies feísimos, pero feísimos, y dijo, en esta época la fealdad tenéis que pensar que son los pies del Fari. Yo recuerdo, o sea, que nos mirábamos todos en plan, ¿pero qué dice este hombre? ¿Está loco? ¿Qué tal? Bueno, pues eso llevó a un debate, ¿no? Y fíjate que han pasado años y yo recuerdo ese momento como... Y él lo que quería era simplemente que, a ver, esto además son conceptos a veces un poco pesados, ¿no?, de tratar en clase, porque son muy teóricos y muy filosóficos. Y entonces esos puntos de motivación, esos puntos de sorpresa, hay que sorprender al alumno, ¿no? Y entender que si la materia es aburrida, que hay veces que hay materia aburrida, lógicamente, pues estudiar el subjuntivo pues no es agradable,
lógicamente, o estudiar gramática pura, pero siempre puede haber algo que nosotros podemos hacer para despertar, para darle vida, ¿no? Y siempre también desde... El otro día compartía un artículo sobre esto, sobre la flexibilidad cognitiva, ¿no? Que tenemos... En Occidente tenemos como mucha... Siempre queremos, ¿no?, las mejores notas, el mejor coeficiente intelectual, el tapatá. Cuando hay conceptos creativos, emocionales, la sensibilidad, todo eso también ha llevado a que a lo largo de la historia hubiera grandes inventos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es conocer bien a tu grupo, estar motivado, reciclarte como profesor. No podemos dar clase igual que hace 20 años. Si te tienes que dar cursos de Geniali o de nuevas plataformas para hacer cosas, pues lo haces. Y sobre todo, pues, a ver, te puede salir una clase mal. Yo hay veces que me he trabajado una clase mucho y he llegado a clase y he dicho, no conecto, por lo que sea, porque no tiene que ser que tu actividad está mal planteada, a lo mejor simplemente, pues, en ese momento, en ese día o esos conceptos a los alumnos no les llegan, ¿no? Pero siempre hay que tratar de sorprender, ¿vale? Que los alumnos no te vean como un escriba, como tú dices. Creo que parte de lo que estás comentando, o sea, parte de este éxito, entre comillas, humanizar el arte, o al menos que el estudiante se sienta más identificado con un arte más cálido, más acogedor, más cercano, viene porque con esto de los memes, con esto de los pies del Fari, es acercar el arte y convertirlo en algo significativo para la realidad de cada estudiante. Es decir, no es lo mismo un estudiante que adolescente que un estudiante pues que va a ser un poco más clásico, ¿no? Que es decir, que tú estás mostrando el arte, este elemento que en el fondo nos engloba a todos, de lo cual nosotros formamos parte tanto como agentes pasivos como agentes creativos, pero desde esta realidad cercana del estudiante. Y esto pasa con cualquier actividad. Si tú llevas una actividad que es significativa en el arte, conectas con los estudiantes, de repente aquello que tú creías que en un principio no iba a ser aburrido, no iba a conectar, de repente el propio estudiante conecta y quiere más de eso y quiere crear más de eso. Sí, es al final en la evolución de la educación yo creo que antes o antiguamente, ¿no?, la educación era estaba el profesor que creaba el contenido y el alumno simplemente lo absorbía o no lo absorbía, depende. Ahora mismo creo que al final no existe esa jerarquía, o por lo menos yo intento que no exista. Evidentemente soy yo la profesora y tengo que llevar un plan didáctico formado y justificado a clase, pero quiero que los alumnos sean creadores, creo que los alumnos participen. No pasa nada si yo me ha pasado muchas veces y me imagino que a ti también, a muchos profesores, que llevas una idea y el debate se va por otros lados y al final tal, y oye, y dices, esto me lo apunto porque esto es interesante y otro día podemos hacer otra actividad. Yo en un campamento de verano que dimos el año pasado online, precisamente por el tema del COVID, me sorprendió muchísimo porque una actividad que hice fue ellos tenían que crear su propio partido político. Entonces tenían que hacer debate entre ellos y tal, partido político que tenían que hablar de economía, de educación. Increíble la cantidad de ideas tan bien estructuradas, creo que eran alumnos de 15 años, que muchas veces pensamos que están muy tal, pero cuando tú les dejas crear con libertad, sabiendo que ninguna respuesta es incorrecta, es una maravilla. Al final, esto para todas las actividades, ¿no? O sea, si tú utilizas la creatividad para llegar a la gente, un poco ese marketing, pues llegas a muchos más, ¿no? Recuerdo que esto se lo vi a María Caso en una conferencia de innovación educativa que dio, que el Museo de Ciencias de Londres pues no tenía visitas guiadas y no conseguía que la gente fuera a las visitas. Entonces decidieron encargarle esas visitas guiadas no a un educador, sino a un artista. Y entonces esto se lo hicieron a un grupo artístico muy contemporáneo que se llama Superflex. Y entonces lo que hicieron fue diseñar esa visita y los visitantes tenían que vestirse de cucarachas. Y
el diseño de toda la exposición estaba basada desde la mirada de las cucarachas. Es decir, imagínate, veían una silla y decían, pues esta silla es donde los humanos se sientan, están hechas de madera, Bueno, pues fue un éxito total. Había listas de esperas de 3 meses, porque la gente lo que quiere son experiencias. Entonces, los alumnos quieren experiencias. Quieren que llegue un día y tu profesora te diga, hazme un meme con mi cara. Pues bueno, o sea, ya muchos están acostumbrados, ¿no? A que muchas veces le cuento cosas así raras. Pero claro, es como, pues sí, venga, vamos a hacer un meme con las... pues ahora hacemos uno nuestro. Pues ahora tal. Y de ahí, ¿sabes? Puedes crear una clase maravillosa donde puedes tocar, tú puedes dirigirla a los conceptos que quieres trabajar y si lo haces un poco como también como actividad final o como actividad de rompehielos, pues oye, ver un poco por dónde va, incluso sacar información para futuras actividades, sí. ¿no? Uh-huh. O sea que... Sí, claro, yo esto lo estoy viendo, yo que me dedico pues también a la venta, ¿no? A vender cosas y todo esto, esto en el mundo del marketing la gente quiere experiencias. Es que es así, lo voy a hacer así. Sí, que hemos llegado ya al final de la entrevista. Oye, no sé si quieres aportar algo más que nos hayamos dejado en el tintero o tus últimas palabras. Te voy a comentar eso de dónde te pueden encontrar, pero vale, antes. Sí. Bueno, yo quiero romper una lanza a favor del arte, las actividades artísticas y actividades culturales. Ya digo que englobo muchas cosas, ¿no? Creo que hay que dejar de asociar el arte a utilidades concretas, ¿vale? Porque eso lo que conlleva es que si el alumno o la profesora o el profesor en su imaginario esa utilidad no la contempla como algo de valor, pues entonces ya no entiendo el arte, no sé de arte, ¿no? Deberíamos mirar el arte y pensar en esas experiencias, no en qué utilidad tiene. Evidentemente, como profesora yo le doy una utilidad, pero mi fin es otro, ¿no? Deberíamos colocarnos delante de estas obras como... Bueno, esto no sé si mucha gente lo entenderá, me imagino que sí, ¿no? O sea, el arte es como si tuviéramos un DeLorean con el condensador de flujo a tope para poder hacer viajes y descifrar códigos secretos por toda la historia del arte. O sea, las posibilidades son infinitas. Creo que como profesores tenemos que reciclarnos en muchas cosas, pero también un poco en esa visión a lo mejor que tenemos de utilidad que le damos. Y nada, el arte es para nuestro disfrute, para nuestro asombro y para nuestro aprendizaje. Así que, nada, yo no puedo hacer más que recomendar sumergirse en este mundo maravilloso. Hay que ir más allá, ¿no? De los límites que a veces nosotros mismos ponemos cuando no hay límites en el arte. Sí. Contactos, oye, ¿dónde te pueden encontrar, Ana? Gente que quiera un poquito, pues, nada, ver la cosa tan chula que estás haciendo por las redes y tal. Bueno. Pues tengo mi página en Instagram, Lingua Plus Co, que es, bueno, pues la red prácticamente que más utilizo. También estoy en Facebook, aunque la tengo un poco olvidada, pero bueno, volveremos. Es que creo que Facebook está un poco muerto, ¿no? Entonces es como que está ahí como en fase terminal, pero no termina de morir. Te daría buenas razones por las cuales hoy en día yo ya no apostaría por Facebook como red social, pero para un negocio, igual para profes sí. Sigue funcionando. No, pero claro, para la visión esta marketingiana, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Entonces, bueno, me podéis encontrar en Instagram, también tengo mi página web, linguaplusco.com. Y bueno, pues hola.linguaco@gmail.com para cualquier duda, consulta o cualquier tal, encantada. Me hace muchísima ilusión cuando profesores me dicen, he utilizado esto y tal, y ha ido genial, y oye, qué experiencia. O sea, que siempre me gusta colaborar y ayudar en todo lo posible, porque bueno, pues así ayudo también al arte, ¿no? A que llegue más gente. De todas formas, siempre recuerdo que dejo todos los enlaces en un artículo de blog que escribo para cada entrevista. Genial. Para que, pues, oye, sea más rápido consultar todo esto. Ana, muchísimas gracias por tenerte por aquí, para habernos traído, pues, el arte
al podcast, a Movimiento en L, para dar esta visión del arte como algo de lo que no hay que asustarse, de lo que suele ser mucho más significativo de lo que parece, o al menos mucho más cercano para la realidad de muchos estudiantes que nos envuelven, y sobre todo por yo soy tan pesado por este proceso de creación constante, sobre todo para los que nos creamos contenido, muchos profesores a partir de materiales, nosotros pues con los podcasts y con cosas más digitales, pero también pues para involucrar a los alumnos en este proceso creativo, porque en el fondo todos somos creadores. Todos somos creadores, todos somos alumnos y ellos están en su propio proceso de aprendizaje, por lo tanto tienen que ser actores principales, no hay más, no hay otra solución. Pues Ana, que te vaya muy bien. Venga, chao, adiós. Muchas gracias, chao. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org.